Saludo nuevamente. Vamos entonces con la tercera parte de las bases de procesamiento de materiales, y en este caso vamos a hablar de lo que es el procesado de materiales cerámicos. ¿Sí? Como saben, los materiales cerámicos son inorgánicos, no metálicos, son materiales frágiles, tienen alta dureza, tienen baja tenacidad, baja ductilidad, son además muy buenos aislantes térmicos y eléctricos y tienen un elevado punto de fusión. Entonces aquí les puse algunos ejemplos un poco para refrescar que los cerámicos son materiales para la construcción, son los pisos, son abrasivos, son las herramientas de corte, son algunas piezas estructurales, son los vidrios, la vajilla, circuitos electrónicos usan mucho materiales cerámicos, refractarios, carbón, grafito, entre otros. Aquí también tenemos una especie de clasificación. Tenemos los vidrios, que pueden ser vidrios o vitrocerámicas, tenemos productos de arcilla, tenemos refractarios, tenemos abrasivos, cementos y cerámicas avanzadas. Ahora, hablando de las técnicas de fabricación de los materiales cerámicos, nosotros nos vamos a enfocar aquí en estas dos ramas, ¿no? La primera son los procesos de conformación del vidrio, como el prensado, el soplado, el estirado y el conformado de fibras, que las vamos a estudiar en unos instantes. Y luego los procesos de conformado de partículas. Básicamente vamos a ver sobre el conformado hidroplástico y el moldeo en barbotina. También es importante los procesos de secado y de cocción, y los vamos a estudiar pues en esta parte de la presentación. Bien, para hablar de procesado de vidrios, lo primero es que el vidrio se obtiene, como lo vemos acá, de una mezcla de materiales pulverizados: la sosa, la cal y la arena silícica o con sílice. Esos materiales pulverizados son calentados a más de 1600 grados, dependiendo de la mezcla, esa temperatura puede variar, y eso nos origina entonces el vidrio. El vidrio luego pasa por otras etapas antes de tener aquí esa forma de botellas como las estamos viendo, ¿sí? Entonces, lo importante es que el procesado de vidrios ocurre a altas temperaturas, por encima de la temperatura de fusión de estos materiales pulverizados, y que la mayoría de los vidrios vienen constituidos de sílice, sosa y cal. Y la sílice originalmente o mayoritariamente viene de la arena. Entonces les hablaba de 4 métodos: el prensado, el soplado, el estirado y la formación de fibras. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos un proceso distinto de vidrio. Ven que tiene carbonato de sodio, tiene aditivos, usan vidrio reciclado y arena, y todo esto es lo que pasa a un horno, en este caso a 1300 grados. Ese vidrio fundido se hace flotar sobre una lámina de estaño para darle un poco esta figura laminada, ¿no? Estos vidrios planos, como se ve aquí en este caso. Entonces, bien, vamos a ver lo que es el prensado y soplado de los vidrios. Aquí tenemos una masa de vidrio, muy bien, que se introduce en este molde. Luego en este molde se prensa, se le introduce una pieza que le genera mucha presión, dándole determinada forma. Y aquí vemos cuál es esa forma, ¿no? Es esta parte que se ve más como gris, con este espacio libre de vidrio. Ahora luego, esta forma que se tiene acá se introduce en otro molde, y en ese molde va a ser soplada con aire comprimido hasta que el vidrio, obviamente, digamos, aquí el vidrio sigue caliente, sigue el rojo vivo, va a adaptar la forma del molde. Entonces aquí vemos dos procesados, como el prensado y el soplado, dentro de un proceso para generar una botella de vidrio. También tenemos el proceso de estirado. Aquí es interesante, en alguna medida similar al laminado de metales que veíamos, pero fíjense lo interesante. Tenemos primero un quemador que está permanentemente aportándole calor a este equipo. Tenemos el vidrio fundido en una piscina, pudiéramos verlo como una piscina de vidrio fundido, que luego pasa por unos rodillos que un poco llevan o toman una porción de este vidrio fundido y lo llevan o lo ponen en una sección plana, horizontal, que le va a dar esa forma de laminado de vidrio. Entonces, en este caso, este proceso es el de estirado. Un poco aquí se va estirando toda esta masa informe de vidrio fundido y se le va dando la forma de una lámina plana. Muy bien, ahora vamos con los productos de arcilla. Cuando hablamos de productos de arcilla, ya no es necesariamente el sílice, la soda y la cal, sino que estamos hablando de materias primas extraídas de una mina. Estamos hablando de rocas.
que, bueno, deben ser pulverizadas y tamizadas. Aquí vemos como dos ejemplos, ¿no? Tenemos aquí el triturado, como lo que yo obtengo de la mina lo trae este mini shovel. El mini shovel un poco pues lo descarga en este molino, y este molino lo que hace es pues romper esas piedras, esas rocas, en otras en mucho menos tamaño. Aquí dice que son reducidas a un tamaño máximo de 1,5 pulgadas, o sea, nos genera pequeñas rocas del material. Y luego eso debe ser tamizado, o como aparece acá, prehomogeneizado. Aquí un poco lo que hace es, se pasa por un tamiz que nos separa las rocas del tamaño deseado de las que son más grandes, que vuelven a pasar otra vez a la molienda. Entonces ese es como el primer paso para procesar productos de arcilla. Luego, estos polvos o este material pulverizado debe ser mezclado con agua y en ocasiones con otros componentes, un poco para tener esta mezcla dúctil, esta mezcla que se le puede dar forma, y que para darle la forma se utilizan estas dos técnicas de conformado. La primera es la conformación hidroplástica y la segunda es el moldeo en barbotina. Esta mezcla de arcilla con agua se le va a llamar una mezcla hidroplástica. Hidro porque tiene agua y plástica porque se comporta plásticamente. O sea, todo cambio que yo le haga va a quedar permanentemente, una vez que se haya secado, lógicamente. Entonces, la conformación hidroplástica es básicamente la extrusión. Recuerden, extrusión es que yo tengo mi material, en este caso un material cerámico, húmedo, lo presiono y lo hago pasar por un orificio que le va a dar forma. Les puse esta foto de las tejas porque es típico. El orificio tiene la forma de la teja, esa forma de arco, y cuando yo le aplico la presión a la mezcla, pues entonces voy obteniendo una lámina con forma de teja que luego simplemente debe ser seccionada. Entonces, por la vía de la conformación hidroplástica se fabrican ladrillos, tuberías de cerámica, obviamente, bloques cerámicos, azulejos, todo eso se hace por esta técnica. Y el moldeo en barbotina es cuando tenemos esta mezcla de arcilla o con otros materiales no plásticos en agua que adquieren la plasticidad al estar húmedos, son vertidos en este molde, pero este molde, a medida que va secándose un poco, va absorbiendo el agua. Fíjense aquí, yo lo lleno de esta manera y él, a medida que se va secando, va un poco consumiendo este excedente que está acá, hasta que me queda mi pieza acabada, seca, con la forma de la barbotina que yo deseaba, ¿no? Aquí tenemos otra explicación. Tenemos estos materiales pulverizados, en este caso son varios, por lo que pasan por un proceso de mezclado previo. Luego se les hace un prensado, aquí se humedecen, y en la mezcla también son humedecidos, se humedecen y se les da una forma en el prensado, como lo vimos en una de las primeras gráficas. Pasan por un horno y luego simplemente, bueno, se les hacen algunas operaciones secundarias como algún limpiado o algún tipo de cobertura, de recubrimiento, hasta que tenemos el producto terminado de cerámica. Y para los cerámicos es muy importante el secado, porque el secado es lo que va a cambiar el material de un material plástico, es decir, que puede tener deformaciones plásticas muy fácilmente, a un material duro y frágil. Y aquí vemos un poco, a medida que se va perdiendo el agua, va quedando este material cada vez más compacto, con esas láminas que pudiéramos asociarlas a los cristales de los metales. Aquí vamos a tener como esas pequeñas laminitas que se van acercando cada vez más. Vemos como aquí están separadas, se van acercando, y eso es lo que les da la fragilidad y la dureza a los materiales cerámicos. Entonces, en este caso, tienen que enviar una tarea también, deben hacer un documento explicativo de los procesos de secado y cocción de cerámicos, luego de lo que son las cerámicas refractarias y cómo es su proceso de conformado, luego los cerámicos abrasivos y los cementos, y también sus procesos de conformado. Ellos deben entregarlo en el aula virtual en un archivo PDF con letra Arial 12, interlineado de 1.15, máximo deben ser 5 páginas, y deben, digamos, los márgenes de la página deben ser de 1 pulgada por lado. Entonces, con esto pues terminamos este video del procesado de materiales cerámicos.